La noche estaba llena de luces doradas, copas de cristal y sonrisas ensayadas. El salón del hotel más exclusivo de la ciudad brillaba bajo enormes candelabros mientras No te quiero a mi lado en las fotos, susurró él con desprecio. Ella tragó las lágrimas mientras los flashes iluminaban su humillación. Pero lo que él no sabía era que esa mujer que intentaba esconder acababa de convertirse en su nueva socia, cámaras documentando su humillación en alta resolución. No te quiero a mi lado en las fotos, susurró Ricardo contra su oído, su aliento tibio contrastando con la frialdad de sus palabras. Su voz era apenas audible, calculada para que solo ella escuchara. Aléjate. No quiero que la gente piense que estás conmigo en ese nivel. El salón del Hotel Emperador brillaba con el esplendor de los eventos corporativos de alto nivel. Cientos de ejecutivos, inversionistas y miembros de la alta sociedad se mezclaban entre copas de champán y conversaciones sobre millones. El evento anual del Grupo Empresarial Durán era la celebración más esperada del año empresarial, donde se cerraban contratos que movían economías enteras. Y allí estaba ella, la mujer que había dedicado años a construirse desde cero, tragando lágrimas, mientras intentaba mantener su dignidad intacta. Valeria dio un paso atrás, sus piernas temblando bajo el elegante vestido que había comprado especialmente para esta noche. Había gastado más de lo que debería, pensando que quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Que Ricardo finalmente la vería como algo más que un secreto incómodo. Qué ingenua había sido. «Sonríe», murmuró Ricardo para los fotógrafos, su expresión pública perfectamente compuesta, la máscara del empresario encantador. Pero sus ojos, cuando la miraban de reojo, estaban cargados de desprecio. Y después desaparece. Ve a mezclarte con el personal de servicio o algo así. Es donde perteneces. Las palabras cayeron como cuchillos sobre su piel. Valeria había escuchado muchas cosas crueles en su vida. Había crecido entre la indiferencia y el rechazo, pero nada dolía tanto como el desprecio de alguien a quien habías permitido conocer tus sueños. Porque Ricardo no siempre había sido así con ella. Meses atrás, cuando Valeria trabajaba como analista financiera en una firma consultora, su camino se había cruzado con Ricardo durante una auditoría. Él había quedado impresionado por su mente brillante, por cómo detectaba inconsistencias que otros pasaban por alto, por su capacidad de transformar números en estrategias. «Tienes un don», le había dicho entonces, con admiración genuina en su voz. «Una mente como la tuya no debería estar enterrada en reportes para otros. Deberías estar tomando decisiones». Esas palabras habían encendido algo en el corazón de Valeria. Durante años, había luchado por cada oportunidad. Había estudiado mientras trabajaba turnos dobles. Había sacrificado noches de sueño para obtener certificaciones que otros conseguían con facilidad, gracias a conexiones familiares. Ricardo había sido la primera persona de ese mundo dorado que parecía verla realmente. Comenzaron a encontrarse para discutir estrategias de negocio, cafés que se convertían en cenas, conversaciones profesionales que derivaban en confesiones personales. Él le contaba sobre la presión de mantener el legado familiar, de estar siempre bajo el escrutinio público. Ella compartía sus sueños de algún día tener su propia firma, de demostrar que el talento podía superar cualquier falta de apellido. «Eres extraordinaria», le había susurrado Ricardo una noche, sus dedos rozando los de ella sobre la mesa de un restaurante discreto. «No como las demás. Tú tienes sustancia». Valeria había querido creer que era diferente, que ella era la excepción, pero las señales siempre estuvieron ahí, solo que ella había elegido no verlas. Los encuentros siempre eran en lugares alejados, nunca donde los conocidos de Ricardo pudieran verlos. Las llamadas telefónicas cesaban cuando él estaba en eventos sociales. Las promesas de presentarla a su familia se posponían indefinidamente. «Es complicado», decía él. «Mi familia es tradicional. Necesitan tiempo para adaptarse a alguien diferente». Diferente. Esa palabra que sonaba a elogio, pero sabía a exclusión. Y esta noche, cuando Valeria finalmente había sido invitada al gran evento anual, había pensado que quizás el momento había llegado. Quizás Ricardo estaba listo para dejar de esconderla. Se había equivocado. «Valeria», la voz de una mujer la sacó de sus pensamientos. Era Marcela, la coordinadora del evento.
Una mujer eficiente que había trabajado para el Grupo Durán durante años. ¿Te encuentras bien? Te ves pálida. Estoy bien, mintió Valeria, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Marcela la estudió con una mirada que había visto demasiado en esos salones. Deja que te dé un consejo de mujer a mujer, dijo en voz baja. En este mundo hay dos tipos de personas, las que están en las fotos oficiales y las que son borradas de ellas. Si alguien te hace sentir que debes esconderte, no es porque no seas suficiente. Es porque ellos temen que descubras que tú vales más. Antes de que Valeria pudiera responder, un murmullo recorrió el salón. Un hombre mayor, de porte distinguido e innegable autoridad, había entrado acompañado de su equipo legal. Varios ejecutivos se apresuraron a saludarlo. «Es Mauricio Fontaine», susurró alguien cerca. «El inversionista internacional. Se rumorea que viene a cerrar algo grande». Valeria observó cómo Ricardo se transformaba instantáneamente, su sonrisa ampliándose, su postura cambiando a ese modo de conquistar que tan bien conocía. Se acercó a Fontaine con la confianza de quien cree tener el mundo en sus manos. Pero algo en la expresión de Fontaine no coincidía con la expectativa de Ricardo. «Señor Durán», dijo Fontaine, su voz resonando con autoridad fría. «Necesitamos hablar. En privado». El rostro de Ricardo palideció ligeramente. «Por supuesto. Será un honor discutir nuestra asociación». «¿Asociación?» Fontaine enarcó una ceja. «Hay algunos asuntos que necesitan aclararse primero. Asuntos serios». La tensión en el aire era palpable. Valeria se encontró observando la escena, su instinto de analista activándose. Algo estaba mal. Muy mal. Los números que había revisado semanas atrás para Ricardo, esos reportes financieros que él había descartado como detalles técnicos aburridos, de repente cobraban un nuevo significado en su mente. Ricardo se había reído cuando ella intentó señalar ciertas irregularidades. «No te preocupes por eso», había dicho con condescendencia. «Hay cosas que tú no puedes entender sobre cómo se manejan los negocios en el mundo real». Pero Valeria sí entendía. Entendía perfectamente. Y lo que había visto en esos papeles no era estrategia empresarial inteligente. Era algo mucho más oscuro. «Si me disculpan», murmuró Valeria, alejándose del grupo de espectadores que comenzaba a formarse alrededor del incómodo intercambio entre Ricardo y Fontaine. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar, para procesar la humillación, para decidir qué hacer con el dolor que amenazaba con ahogarla. Salió a la terraza del hotel, donde el aire nocturno de la ciudad golpeó su rostro. Las luces de los edificios se extendían hasta el horizonte, cada ventana iluminada una vida diferente, una historia diferente. Desde allí arriba, el mundo parecía pequeño, manejable. «Hermosa vista, ¿verdad?». Una voz masculina la sobresaltó. Era Fontaine, de pie junto a la puerta de la terraza, observándola con curiosidad. «Disculpe», dijo Valeria, secándose rápidamente los ojos. «No sabía que había alguien aquí». «No te disculpes nunca por tus emociones», respondió Fontaine, acercándose a la baranda. «Especialmente cuando son justificadas». Valeria lo miró con sorpresa. Había presenciado la escena con Ricardo. «Vi lo que pasó allá dentro», confirmó él, como leyendo sus pensamientos. «He estado en este negocio suficientes años para reconocer cuando alguien está siendo menospreciado deliberadamente». «No sé de qué habla», murmuró Valeria, orgullosa hasta el final. Fontaine sonrió levemente. «Eres Valeria Santos, ¿correcto? Trabajas en Consultora Visión Estratégica. Especialista en análisis financiero forense, graduada con honores, múltiples certificaciones internacionales». Valeria parpadeó, desconcertada. «¿Cómo sabe?» «Porque hago mi tarea», interrumpió Fontaine. «Y porque hace 3 semanas vi un análisis financiero extraordinario que detectaba patrones de desviación de fondos en una empresa que estaba considerando para inversión. El análisis llevaba tu firma». El corazón de Valeria comenzó a latir más rápido. Ese reporte era confidencial. Lo era, hasta que llegó a las manos correctas. Fontaine la estudió con intensidad. «Dime, Valeria, ¿qué sabes realmente sobre las operaciones financieras del Grupo Durán?» La pregunta flotó en el aire como una prueba, como una invitación a cruzar una línea invisible. Valeria pensó en Ricardo, en sus palabras crueles, en cómo la había hecho sentir pequeña, invisible, indigna. Pensó en todas las veces que había callado sus observaciones profesionales porque él las descartaba.
Pensó en los números que no cuadraban, en las transferencias que no tenían sentido, en los patrones que su mente entrenada había detectado instintivamente. «Sé suficiente», respondió finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Fontaine asintió lentamente. «Entonces, quizás deberíamos hablar. Porque resulta que el Grupo Durán necesita desesperadamente una socia financiera. Alguien brillante, implacable, que entienda los números mejor que nadie». ¿Una socia? Valeria apenas podía creer lo que escuchaba. «Mi firma acaba de adquirir el 45% de las acciones del Grupo Durán», explicó Fontaine. «Y estoy buscando a alguien excepcional para que maneje la reestructuración financiera completa. Alguien que no tenga miedo de descubrir verdades incómodas y tomar decisiones difíciles». El mundo de Valeria se detuvo. Hace apenas minutos había estado conteniendo lágrimas de humillación. Ahora, el universo le ofrecía una oportunidad que ni en sus sueños más salvajes había imaginado. «Pero hay una condición», continuó Fontaine. «Nadie puede saber de esta conversación hasta que sea oficial. Necesito que actúes con naturalidad, que sigas tu vida normal. El anuncio se hará en el momento preciso». «¿Por qué yo?», susurró Valeria. «Porque el talento verdadero no necesita apellidos», respondió Fontaine. «Y porque alguien que puede identificar fraude financiero con solo revisar reportes estándar es exactamente lo que esta empresa necesita para salvarse». Valeria sintió cómo algo dentro de ella se enderezaba, se fortalecía. Las lágrimas que había contenido ya no eran de dolor. Eran de rabia, de determinación, de justicia pendiente. «¿Cuándo?», preguntó. «Pronto», prometió Fontaine con una sonrisa enigmática. «Muy pronto». Cuando regresó al salón, Ricardo estaba rodeado de ejecutivos, su sonrisa perfecta nuevamente en su lugar, como si nada hubiera pasado. Cuando vio a Valeria, su expresión se endureció levemente. Ella caminó con la cabeza en alto, cada paso medido, controlado. Ya no era la mujer que había tragado humillación minutos atrás. Era alguien diferente, alguien más fuerte. Porque mientras Ricardo celebraba su aparente éxito, rodeado de su mundo de privilegios y apariencias, Valeria cargaba un secreto que pronto transformaría su mundo por completo. Y cuando llegara ese momento, cuando la verdad saliera a la luz, ya no sería ella quien necesitara esconderse en las fotos. Sería él quien rogaría por desaparecer de ellas. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa que Valeria nunca imaginó tener que soportar. Cada mañana se despertaba con el secreto ardiendo en su pecho. Cada noche se dormía ensayando el momento en que todo finalmente saldría a la luz. Pero Fontaine había sido claro. Silencio absoluto hasta el momento preciso. «Necesitamos completar la auditoría interna primero», le había explicado en una llamada encriptada. «Si Ricardo sospecha algo antes de tiempo, podría destruir evidencia crucial. Sé que es difícil, Valeria, pero necesito que seas fuerte un poco más. Fuerte». Esa palabra resonaba en su mente cada vez que Ricardo la llamaba con ese tono condescendiente que ahora le revolvía el estómago. «Valeria, necesito que revises estos números», decía él, dejando caer una carpeta sobre su escritorio en la consultora como si le estuviera haciendo un favor. «Ya sé que es trabajo básico para alguien de tu nivel, pero necesito que alguien de confianza lo verifique». De confianza. La ironía era tan amarga que Valeria casi podía saborearla. Se había mordido la lengua tantas veces que sentía que en cualquier momento sangraría. Sonreía cuando él llegaba sin avisar a su oficina. Actuaba como si nada cuando él cancelaba sus encuentros con excusas cada vez más transparentes. Fingía no notar cuando él desviaba la mirada si algún colega los veía juntos. «Es temporal», se repetía Valeria cada noche, observando su reflejo en el espejo de su modesto apartamento. Todo esto es temporal, pero el peso de la humillación constante comenzaba a cobrar su precio. En la oficina de consultora Visión Estratégica, sus compañeros empezaron a notar los cambios. Valeria, siempre enfocada y profesional, ahora parecía distraída, sus ojos frecuentemente perdidos en pensamientos distantes. «¿Estás bien?», le preguntó Daniela, su única amiga cercana en la firma, durante un café. «Te ves diferente, más cansada». «Estoy bien», mintió Valeria, removiendo el café que no tenía intención de beber.
Solo muchos proyectos. Daniela la estudió con esa mirada penetrante que solo las verdaderas amigas pueden tener. ¿Sigue siendo por él? ¿Por Ricardo Durán? El nombre cayó como una piedra en agua tranquila, creando ondas de dolor que Valeria intentó ocultar. No sé de qué hablas. Valeria, trabajo contigo desde hace años. Te conozco. Daniela tomó su mano sobre la mesa. He visto cómo te mira, cómo te trata, como si fueras prescindible. Nadie merece eso, especialmente tú. Las palabras tocaron algo profundo en Valeria. Durante semanas había contenido todo. Había actuado como si el dolor no existiera, como si las palabras de Ricardo no la hubieran herido hasta el alma. Pronto va a cambiar, susurró Valeria, más para sí misma que para Daniela. Todo va a cambiar. No podía decir más. No podía romper su promesa a Fontaine. Pero necesitaba creer en esas palabras como se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. Lo que Valeria no sabía era que Ricardo había estado ocupado construyendo su propia narrativa. En los círculos sociales donde él se movía, había comenzado a circular una historia. Una versión distorsionada de su relación con Valeria, que la pintaba como alguien obsesionada, alguien que malinterpretaba cortesía profesional como algo más. Es una buena analista, decía Ricardo en reuniones privadas con otros ejecutivos, su tono cargado de condescendencia calculada. Pero últimamente se ha vuelto complicada. Ya saben cómo son algunas personas cuando se les da un poco de atención. Confunden las cosas. Las semillas del rumor cayeron en tierra fértil. En un mundo donde la reputación lo era todo, donde las apariencias dictaban realidades, las palabras de Ricardo comenzaron a tejer una red invisible alrededor de Valeria. Ella no lo sabía todavía. No sabía que su nombre estaba siendo manchado en salones donde nunca había estado, en conversaciones de las que nunca fue parte. Pero pronto lo descubriría. La llamada llegó en un momento inesperado. Valeria estaba en su apartamento, revisando documentos que Fontaine le había enviado de forma confidencial, cuando su teléfono vibró con un número desconocido. ¿Señorita Santos? La voz era femenina, profesional, pero había una urgencia subyacente que hizo que Valeria se enderezara. Mi nombre es Adriana Montes. Soy periodista de investigación financiera de Reportaje Nacional. Necesito hablar con usted sobre el Grupo Durán. El corazón de Valeria dio un vuelco. No tengo comentarios. Espere, por favor. La urgencia en la voz de Adriana aumentó. He estado investigando irregularidades financieras en el Grupo Durán. Mi fuente me dijo que usted es una de las pocas personas que ha tenido acceso a sus documentos internos. Necesito saber si lo que descubrí es verdad. No puedo ayudarla, respondió Valeria, su mente acelerada. Si hablaba antes de tiempo, podría arruinar todo. Pero si callaba y había una investigación periodística en marcha, las cosas podrían complicarse de formas impredecibles. Señorita Santos, entiendo su posición, pero necesita saber algo. La voz de Adriana se volvió más grave. Ricardo Durán está filtrando información sobre usted. Información falsa. Está construyendo una narrativa para destruir su credibilidad profesional antes de que usted pueda hablar. El mundo se inclinó bajo los pies de Valeria. ¿Qué? He escuchado las conversaciones. Está diciendo que usted malinterpretó una relación profesional, que se ha vuelto problemática, que está inventando acusaciones contra él por despecho. Adriana hizo una pausa. Si usted tiene información real sobre las irregularidades del Grupo Durán, necesita protegerse. Ahora. Valeria sintió cómo la rabia comenzaba a reemplazar al shock. Ricardo no solo la había humillado en privado. Ahora estaba tratando activamente de destruir su reputación, de convertirla en una mentirosa antes de que ella siquiera hablara. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?, preguntó Valeria, su voz más firme. No puede, admitió Adriana con honestidad brutal. Pero puede verificar lo que le estoy diciendo. Hable con contactos en el circuito ejecutivo. Pregunte qué se está diciendo sobre usted. Y cuando descubra que tengo razón, llámeme, porque vamos a necesitarnos mutuamente para exponer la verdad. La llamada terminó, dejando a Valeria con un celular en la mano y 1.000.000 de pensamientos en la cabeza. ¿Debía contarle a Fontaine? ¿Debía esperar? ¿Debía protegerse de alguna manera? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina, el ambiente estaba cargado de una tensión extraña. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba.
Las miradas evitaban encontrarse con las suyas. Valeria, la voz de su jefe, Lorenzo Campos, la detuvo antes de que llegara a su escritorio. «Necesito verte en mi oficina. Ahora». El tono no dejaba lugar a debate. La oficina de Lorenzo era espaciosa pero austera, decorada con diplomas y reconocimientos que mostraban décadas de trayectoria respetable. Él era un hombre justo, un mentor que había visto potencial en Valeria desde el principio. Pero hoy, su rostro mostraba una preocupación que Valeria no había visto antes. «Siéntate», dijo Lorenzo cerrando la puerta. El simple hecho de cerrar la puerta era una mala señal. «He recibido una llamada muy incómoda». Valeria sintió cómo su estómago se contraía. «Ricardo Durán contactó a la firma. Dice que has estado actuando de manera inapropiada, que has malinterpretado tu relación profesional con él y que ahora estás haciendo acusaciones infundadas sobre las operaciones de su empresa». Las palabras cayeron como martillazos. Cada una dolía más que la anterior. «Eso no es cierto», dijo Valeria, su voz temblando de rabia contenida. «Yo nunca he hecho acusaciones públicas». «Lo sé», Lorenzo suspiró frotándose las sienes. «Conozco tu trabajo, Valeria. Eres una de las analistas más brillantes que he tenido. Pero Ricardo Durán tiene influencia. Su familia ha sido cliente importante de esta firma y ahora está presionando para que te reasignen lejos de cualquier proyecto que pueda estar remotamente relacionado con sus empresas». «Entonces me está censurando». Valeria sintió cómo las lágrimas de frustración amenazaban con salir, pero se negó a darles permiso. «Me está silenciando antes de que pueda hablar. ¿Hay algo que debas contarme?» Lorenzo la miró directamente. «Porque si hay información legítima sobre irregularidades, esta firma tiene protocolos. Podemos manejarlo apropiadamente». Valeria pensó en Fontaine, en su promesa de silencio, en todo lo que podría arruinarse si hablaba demasiado pronto. Pero también pensó en su reputación siendo destrozada, en su credibilidad siendo minada sistemáticamente. «Estoy trabajando en algo», admitió cuidadosamente. «Algo importante. Pero no puedo hablar de ello todavía. Necesito que confíes en mí». Lorenzo la estudió por un largo momento. «Te conozco desde que empezaste aquí, Valeria. Has trabajado más duro que nadie que haya conocido. Si dices que estás trabajando en algo importante, te creo». Hizo una pausa. «Pero necesito que entiendas la posición en la que esto me pone. Ricardo Durán es poderoso. Si esto explota y tú no tienes respaldo sólido, podría destruirte profesionalmente». «Lo sé», susurró Valeria. «Entonces ten cuidado», advirtió Lorenzo. «Porque los hombres como Ricardo Durán no juegan limpio cuando sienten que están siendo amenazados». Esa noche, Valeria se encontró de nuevo en su apartamento, rodeada de documentos y evidencias que no podía usar todavía. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Durante un segundo consideró no contestar, pero algo en ella necesitaba escuchar su voz. Necesitaba confirmar la profundidad de su traición. «Valeria». Su voz era suave, casi afectuosa, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estás? He estado pensando en ti». La hipocresía era tan grotesca que Valeria sintió náuseas. «¿De verdad?». Su voz salió más fría de lo que pretendía. «Por supuesto». Ricardo continuó con ese tono encantador que alguna vez la había engañado. «Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero quiero que sepas que me importas. Eres especial para mí. Especial». La palabra que usaba para hacerla sentir única, mientras la mantenía escondida. «Ricardo». Valeria tomó aire profundo. «¿Por qué llamaste a mi jefe?». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Cuando Ricardo habló nuevamente, su voz había perdido toda calidez. «Ah, eso». Su tono se volvió cortante. «Mira, Valeria, necesitaba proteger mi reputación y la de mi empresa. Has estado diciendo cosas, haciendo insinuaciones. Yo no he dicho nada. ¿Todavía?». La palabra cayó como una amenaza. «Pero he visto cómo me miras últimamente, como si tuvieras algún tipo de munición contra mí. Y no voy a permitir que una relación que malinterpretaste arruine todo por lo que mi familia ha trabajado durante generaciones». Valeria sintió como algo dentro de ella finalmente se quebraba. No de dolor, de claridad. «Una relación que malinterpreté», repitió lentamente. «¿Eso es lo que estamos llamándolo ahora?». «Valeria, fuiste tú quien empezó a crear expectativas irreales». Ricardo suspiró.
como si estuviera siendo increíblemente paciente con alguien difícil. Yo siempre fui claro sobre mi posición. Pero tú empezaste a imaginar cosas que nunca estuvieron ahí. La revisión de la historia era tan completa, tan descarada, que Valeria casi admiró su audacia. «Entiendo», dijo ella finalmente, su voz completamente controlada ahora. «Me alegra que lo entiendas». Ricardo sonó aliviado. «Podemos dejar esto atrás y ser profesionales, ¿verdad?» «Absolutamente». Valeria sonrió aunque él no pudiera verla. «Seamos completamente profesionales». «Perfecto, te llamaré pronto». Cuando la llamada terminó, Valeria se quedó mirando su teléfono. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente cayeron, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura, cristalizada, perfecta. Su teléfono vibró con un mensaje de Fontaine. «Todo está casi listo. Aguanta un poco más. Lo que viene va a valer cada segundo de dolor». Valeria escribió su respuesta con manos temblorosas pero firmes. «Estoy lista. Para lo que sea». Porque Ricardo Durán había cometido un error fatal. Había asumido que Valeria era débil, que podía ser silenciada, que se rendiría ante su poder e influencia. No tenía idea de que estaba tratando de apagar un fuego con gasolina, y cuando las llamas finalmente se desataran, no habría agua en el mundo que pudiera salvarlos. La convocatoria llegó como un rayo en día despejado. «El grupo Durán solicita tu presencia para una auditoría especial», le informó Lorenzo esa mañana. Su expresión mezcla de confusión y preocupación. «Específicamente te solicitaron a ti, Valeria. Ricardo Durán insistió en que fueras tú quien manejara la revisión de ciertas cuentas». Valeria sintió cómo su estómago se contraía. ¿Por qué Ricardo la querría cerca después de todo lo que había dicho? ¿Qué estaba planeando? «¿Cuándo?», preguntó, manteniendo su voz neutral. «Mañana, en las oficinas centrales del grupo Durán». Lorenzo la estudió cuidadosamente. «Valeria, si esto es incómodo para ti dado las circunstancias, puedo enviar a alguien más». «No», respondió ella rápidamente. «Demasiado rápido, quizás. Puedo manejarlo. Es solo trabajo». «Solo trabajo. Si tan solo fuera verdad». Esa noche, Valeria recibió un mensaje encriptado de Fontaine. «Sé sobre la reunión de mañana. Ve, observa todo. Graba si puedes hacerlo discretamente. Ricardo está nervioso y los nerviosos cometen errores». Al día siguiente, Valeria se encontró frente al imponente edificio del grupo Durán. 30 pisos de vidrio y acero que reflejaban el cielo como un espejo de ambición y poder. Durante años había admirado esta estructura desde lejos, símbolo de todo lo que algún día quería construir. Ahora lo veía como la jaula dorada que realmente era. La recepcionista, una mujer joven con sonrisa profesional, la guió hacia los ascensores ejecutivos. Piso 28, sala de juntas principal. «El señor Durán y el equipo directivo la están esperando». «¿Equipo directivo?» Lorenzo había dicho que era una auditoría de ciertas cuentas. No había mencionado una reunión con todo el equipo directivo. Las puertas del ascensor se abrieron revelando un corredor alfombrado, paredes decoradas con arte corporativo y fotografías de la familia Durán a través de generaciones. Hombres de trajes perfectos y sonrisas confiadas, todos compartiendo esa misma expresión de quienes nunca han conocido el rechazo. La sala de juntas era exactamente lo que Valeria había imaginado. Una mesa de caoba que podría albergar a 20 personas. Sillas de cuero, ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Y sentados alrededor de esa mesa, 8 ejecutivos del más alto nivel, todos hombres excepto una mujer mayor en el extremo. Y allí, a la cabecera, estaba Ricardo. «Valeria», dijo él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué puntual». «Todos. Ella es Valeria Santos, la analista de consultora Visión Estratégica de quien les hablé». Los ojos de los ejecutivos la evaluaron con ese tipo de escrutinio que Valeria había experimentado toda su vida. Midiendo, calculando, juzgando si era suficiente para estar en ese espacio. «Siéntate». Ricardo señaló una silla al otro extremo de la mesa, la más alejada de él. La posición de menor poder en cualquier jerarquía corporativa. Valeria tomó asiento, su espalda recta, su expresión profesional. Había colocado discretamente su teléfono en el bolsillo de su saco, con la grabadora activada. Si Fontaine quería evidencia, la tendría. «Hemos convocado esta reunión», comenzó Ricardo, su tono formal y distante, «porque ha llegado a nuestra atención
que pueden existir ciertas inconsistencias en nuestros reportes financieros del último trimestre. Valeria permaneció en silencio. La noche estaba llena de luces doradas, copas de cristal y sonrisas ensayadas. El salón del hotel más exclusivo de la ciudad brillaba bajo enormes candelabros mientras empresarios, modelos y periodistas se movían como piezas perfectamente calculadas dentro de un tablero social. Era el evento anual organizado por el magnate de bienes raíces Alejandro Montenegro, un hombre conocido tanto por su fortuna como por su carácter frío y calculador. Su nombre aparecía con frecuencia junto al de compañías internacionales como Forbes en listas de millonarios influyentes y su presencia